Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Nos gozamos grandemente de estar en su casa este primer día de la semana con la intención de alabarlo, de exaltarlo. Hemos tenido un precioso tiempo de alabanza y adoración hace un momento con estos cantos. Y es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Ya los niños, los jóvenes fueron a sus clases. Y quiero comentarles algo acerca del pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. A lo largo de este año, quienes han estado asistiendo entre semana, he estado compartiendo el libro de Santiago, la epístola de Santiago, durante todos estos meses que van del año, en las ocasiones que me ha tocado participar. Y hoy quise compartir mismo del libro de Santiago. De hecho, Dios no tiene coincidencias. Cuando estaba haciendo mis bosquejos, decía, me gustaría compartir este mensaje en día domingo, en el culto del día domingo. Y bueno, aquí estoy en día domingo compartiendo precisamente el libro de Santiago. Por eso les digo, Dios no tiene coincidencias. Les invito a abrir su Biblia en la epístola de Santiago, capítulo 4 y versículo 1. Epístola de Santiago, capítulo 4 y versículo 1. Y si lo tiene, le voy a invitar a ponerse sobre sus pies un momentito para darle lectura solamente a este texto, Santiago 4:1. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Leemos una vez más. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Le invito a cerrar sus ojos para orar a nuestro Dios. Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias, Padre Santísimo, por este tiempo precioso que hemos tenido de canto, Señor, de alabanza a ti, de exaltación a tu nombre, Padre. Y ahora que vamos a escudriñar tu palabra, pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos recibir tu palabra, nutrirnos de ella, Señor, y aprender más de ti, de cómo quieres que vivamos nuestra vida delante de ti, Señor. Bendice tu pueblo, Señor, y guíanos, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? Dice Santiago en este texto: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Este capítulo, bueno, pues toda la carta de Santiago, pues obviamente es un solo documento dividido en varios temas. Tema principal, la fe, y tema que va de la mano con la fe, la sabiduría. Son los dos temas principales que tiene la epístola de Santiago: la fe y la sabiduría. Y el día jueves, el jueves de esta semana, estuvimos teniendo un estudio precisamente en el capítulo anterior acerca de la sabiduría. Vamos a ver ahorita en un momento un poquito de ese tema. Pero me regreso al capítulo anterior, capítulo 3. Ahí nada más le da vuelta a su Biblia una página, o ahí en su misma página si le aparece el mismo capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, Santiago escribe esas palabras del capítulo 4 y versículo 1, donde comenzamos. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice: ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, nosotros mismos damos lugar a la carne, nosotros mismos damos lugar
a la carne acerca de nuestras pasiones, nuestros deseos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Nosotros mismos creamos, generamos estos conflictos. Nosotros mismos estamos propiciando que se generen estos conflictos. Y la nota que tiene la Biblia Diario Vivir, que es una de las Biblias que más me gusta, dice, siempre son dañinos los conflictos y las disputas entre los creyentes. Santiago nos escribe que estas rencillas son producto de los malos deseos que luchan en nuestro interior. Muchas veces, pues queremos tener más, queremos recibir más. Esperamos obtener cosas que no merecemos, pero muchas veces ni siquiera necesitamos. Dice el versículo 2 de Santiago 4, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pareciera un juego de palabras ese segundo versículo que dice, codicias y no tienes. La codicia, pues ahí nos está corrompiendo, es un deseo enfermizo que llena nuestro ser. Dice, codicias y no tienes. Incluso dice la segunda acción, matas y ardes de envidia. Matas y ardes de envidia. Dice, y no puedes alcanzar eso que estás codiciando. Matas y ardes de envidia y no podéis alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, dice, porque no pides. No tienes lo que deseas porque no pides. Y continuando con el comentario bíblico, dice, muchas veces nosotros queremos más bienes, más dinero, más cosas, mejor nivel social, que nos distingan, que nos adhieran a algún club, más reconocimiento delante de los demás. Cuando nosotros estamos empecinados en satisfacer esos deseos, estamos buscando lo nuestro propio. Estamos buscando nada más satisfacer nuestros deseos. Regreso al versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Precisamente de esos conflictos, nosotros comenzamos en nuestro ser la codicia, nosotros comenzamos en nuestro ser esos deseos acerca de cosas que no nos corresponden y estamos generando pleitos, estamos generando conflictos. Dice el versículo 1, repito, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, nuestro propio cuerpo, nuestro propio ser está generando esos deseos y está propiciando esos conflictos. Esa codicia que llega a nuestro ser, esa codicia que sale de nuestro interior. Codicias y no tienes. Matas y ardes de envidia. Y no puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Dice el versículo 3 de Santiago 4, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pareciera una contradicción la parte final del versículo anterior, del versículo 2, y
lo que dice el versículo 3, la sentencia del versículo 3. La parte final del versículo 2 dice, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Eso dice Santiago 4:2 en la parte final. No tienes lo que deseas porque no pides. En el versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En la primera parte, en el versículo 2, dice, no tienes porque no pides. No tienes lo que deseas porque no pides. Y muchas veces nos encontramos en esa situación de que quiero algo, pero yo mismo sé que eso no le agrada a Dios. Estoy deseando algo tanto, ahí está dentro de mi ser, pero yo sé que eso que deseo no le agrada a Dios. Entonces, si yo sé, tengo conciencia de que eso no le agrada a Dios, obviamente que no se lo voy a pedir. El niño de 8 años, de 12 años, que le pide las llaves del carro a su papá, pues no se las va a prestar, porque no sabe manejar o porque no está apto para manejar. Algunos. Entonces, ¿qué hace el niño? Pues no pide mejor las llaves, porque sabe que el padre no se las va a prestar. Lo mismo nosotros tenemos ese deseo, esa ansiedad de tener algo, pero no se lo pedimos a Dios porque sabemos que no le agrada a Dios. Esa es la parte final del versículo 2. No tienes lo que deseas porque no lo pides. En el versículo 3 dice entonces Santiago, pides y no recibes. Aquí sí dice, ya pides y no recibes porque estás pidiendo mal para gastar en vuestros deleites. Estás pidiendo mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nosotros tenemos esos deseos de que algo llegue o de que algo ocurra. Tenemos esos deseos de que algo ocurra en nuestra vida o de tener algo. Yo les compartí hace un momento, yo deseaba poder compartir este mensaje en día domingo. Y el Señor contestó, aquí estoy, en día domingo compartiendo este pasaje. Lo pedí al Señor. Pero si yo estoy deseando que le pase algo mal a otra persona, obviamente eso ya no está dentro de los deseos y de los planes del Señor. Si lo que yo estoy deseando en mi corazón es que algo le pase a otra persona, ese ya no entra en los planes del Señor. Pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Voy a avanzar un poquito más y voy a cambiar el contexto de esta situación. Es malo que yo desee algo para mi bienestar. Es decir, es malo que yo desee tener una casa más grande, o es malo desear que mi casa tenga aire acondicionado, o desear tener un vehículo nuevo. ¿Es malo esos deseos? No. O sea, si tú estás deseando algo que te va a ayudar en tu vida, que te va a dar tranquilidad, que te va a dar satisfacción, no es malo. No es malo que estés pidiendo. Pero si esos deleites de que habla el versículo 3, esos deleites van a pisotear a otras personas o van a aumentar tu ego teniendo esos bienes, esos objetos, entonces sí, ahí comienza el conflicto. Y regreso nuevamente a las palabras del versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿Por qué hay guerras entre países? ¿Por qué hay conflictos allá en Ucrania y Rusia que ya tienen varios años en conflicto, conflictos modernos? ¿Por qué tienen conflictos? Porque quieren las posesiones que tiene el otro. Dicen que hay yacimientos de minerales que tiene un país y que el otro quiere. ¿Por qué están los conflictos en Medio Oriente? Porque están peleando por lo que el otro tiene. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Si nosotros buscamos obtener eso que estamos deseando a costa de pisotear a los demás o de obtener lo que otros quieren, entonces estamos generando conflictos. Y por eso dice Santiago: pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Pides mal porque pides para gastar en vuestros deleites. Quiero invitarlos que vayamos a 1 de Timoteo. Capítulo 4 y versículo 4. Dice la palabra del Señor: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Leemos todos juntos este texto, 4:4 de 1 de Timoteo. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ya tiene permiso para pedirle al Señor. Ya tiene permiso para que tenga esos deseos en su corazón de obtener algo. Porque todo lo que Dios creó, dice, es bueno. Y no debes de sentir culpa si estás deseando algo para ti, algo que vaya a ayudar en tu vida. Y sobre todo, que vaya a fortalecer tu relación con el Señor. Señor, quiero tener una moto para el motocross. En las carreras del motocross son los domingos. Señor, pero pues sabes que tengo muchas ganas de... Siempre desde niño me ha gustado el motocross. El Señor no me ha dado una moto, o sea, allá ese sueño, ese deseo allá se quedó. El Señor nunca me ha provisto. Ni mis padres me dejaron de joven, de adolescente, tener una motocicleta. No es algo que está en los planes de Dios. No es algo que está en los planes de Dios. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si tú tienes ese deseo, ese anhelo de que algo pase en tu vida, pídeselo a Dios. Si tú tienes ese deseo, ese anhelo de que algo llegue a tu vida, de que algo suceda, pídeselo a Dios. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, ya tenemos toda esta enseñanza acerca de lo que dice la palabra de Dios en estos textos, acerca de los conflictos y los deseos y las cosas que suceden en nuestras vidas. Versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y entonces vamos al siguiente paso, al siguiente nivel. Oh almas adúlteras,
¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? A lo largo de estas enseñanzas que he estado compartiendo de la epístola de Santiago, he estado hablando acerca de la fe, de cómo vivir nuestra fe. Capítulo 2 estuvimos hablando y poniendo ejemplos de personajes de la Biblia, de historias que el Señor Jesús contó, de cómo los creyentes deben de vivir su fe, cómo se deben conducir diariamente. El inicio del capítulo 3 habla acerca de la lengua y de lo que dices, de cómo hablas y de qué hablas, y cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestro hablar, para qué sirve nuestro hablar. Y habla, les digo, todo el capítulo, todo el libro de Santiago nos habla acerca de la fe. Y esas enseñanzas que he estado compartiendo hablan precisamente acerca de cómo vivimos nuestra fe. Y en este texto, en este versículo 4 dice: oh almas adúlteras. Qué fuerte esta palabra, adúlteras. Oh almas adúlteras. El adulterio es un pecado. El adulterio es un pecado que consiste en estar con la pareja de otra persona. O que tú, teniendo tu pareja, tu esposa, esposo, estás en otro hogar. Y Santiago escribe: oh almas adúlteras. Dice: aquellos que entregaron su vida al Señor, aquellos que entregaron su vida al Señor, pero andan allá visitando otros hogares, otros rumbos. Oh almas adúlteras. Eso es lo que quiere decir Santiago con esta frase. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es decir, si tú has decidido seguir a Cristo, debes continuar en ese camino. No puedes estar diciendo: pues es que los domingos sí sigo a Cristo, pero el resto de la semana así como que sigo mis deseos y mis pasiones. Los domingos sí vengo a la iglesia, voy a ir a la iglesia y voy a cantar con todas mis fuerzas y voy a levantar las manos y voy a decir: sí, Señor, yo quiero seguirte. Pero ya como para el martes, miércoles, pues así como que me dan ganas de otras cosas. Jueves, viernes, y el cuerpo lo sabe, dicen algunos. Y ya entran los deseos carnales. Ya no es ir y agradar a Dios, sino es que ya estás buscando satisfacer tus deseos personales. No quiero entrar en detalles cuáles vayan a ser esos deseos. Cada quien tiene sus propias luchas. Cada quien tendrá sus propias luchas cada día. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículos 18 y 19. Le invito a ponerse sobre sus pies y que leamos estos dos versículos, Proverbios 16, 18 y 19. Dice la palabra del Señor: antes del quebrantamiento es la soberbia,
y antes de la caída, la altivez de espíritu. Leemos una vez más. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Pueden sentarse. Estas palabras que escribe el predicador, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando nosotros estamos satisfaciendo nuestros deseos, nuestros anhelos, muchas veces nuestro ego comienza a subir y nos volvemos cada vez más soberbios. Cada vez estamos engrosando, engordando nuestra soberbia. Y dice este versículo que acabamos de leer, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. No puedo yo sentirme más que los demás. No puedo yo tener una percepción de mí mismo que soy superior a los demás. Dios nos ha llamado a todos y nos ha dado el mismo estatus, hijos suyos. Y dice aquí, antes de la caída, la altivez de espíritu. No puedo yo decir, es que como pues yo ya tengo mi relación con el Señor me ha bendecido y estoy cerca del Señor. Me han regañado porque digo que soy de los consentidos del Señor. No puedo decir, sí, estoy tan cerca del Señor que soy superior que ustedes. No. Sigo sosteniendo que soy de los consentidos del Señor, pero usted también, hermano, también es consentido del Señor. No se sienta mal por eso. Porque el Señor nos rescató. El Señor nos rescató, nos trajo de allá donde estábamos, en el pecado, y nos rescató. Pero no puedo yo tener esa altivez de espíritu y sentirme superior a los demás. Un día, en un culto de oración, me acerco con una persona y me dice, es que yo no soy digno de venir y acercarme delante del Señor. Dice, no puedo orar yo contigo, ora tú por mí. Le dije, claro que voy a orar. Le dije, pero yo no soy mejor que tú. Así como tú te sientes pecador, yo también me siento pecador. Así como tú te sientes indigno, yo también he tenido ese sentimiento. Y no puedo sentirme superior. Y no hablo de mi relación con el Señor en ese momento. No hablo de mi relación con el Señor en ese momento. Es decir, ¿cómo se paró a predicar si no está bien con el Señor? No, sino que esa persona me dice, afligida, angustiada, me dice, no soy digno de presentarme delante del Señor. Pero si diste ese paso, pues adelante, vamos a orar contigo. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Es algo que no podemos darle lugar en nuestra vida. La soberbia no es parte del plan de Dios. El ego no es parte del plan de Dios. No está entre los dones del Espíritu. No está entre los frutos del Espíritu. Ni la soberbia, ni el ego, ni el orgullo. Pero dice el predicador, antes del quebrantamiento es la soberbia. Entonces, ¿qué sigue después de la soberbia? Quebrantamiento. Entonces, es algo en lo que nosotros estamos ahí buscando, empujando con esos deseos insanos, con esos deseos impuros que van enalteciendo nuestro ego personal, nuestra soberbia. Y dice, pues ya cuando estás ahí bien alzadito, pues mira, entonces viene otra vez. Quebrantamiento, angustias, aflicciones.
y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermanos, no se sientan superiores a los demás. Yo no me siento superior a ustedes. Dice el versículo 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes. Y allá en Santiago, en el principio del libro de la epístola, dice, bienaventurados los humildes. Lo dijo el Señor allá en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Son las similitudes que tiene la carta de Santiago con las enseñanzas de Jesús delante de la población, delante de la gente que lo seguía. Bienaventurados los humildes, bienaventurados aquellos que se humillan. Y dice este versículo, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hay ocasiones en que veo una necesidad o sé de alguna necesidad y voy y veo qué puedo hacer, si está dentro de mis posibilidades, ayudar. No me cuelgo un letrero de decir, mira, fui a tal parte o hice tal cosa. No me gusta hacerlo, de hecho casi ni me gusta hablar de eso. Pero lo tengo que decir por lo que dice la palabra del Señor. Pero también he visto situaciones en que alguien da y lo que quiere es poner una fotografía en redes sociales para que todo el mundo sepa qué fue lo que hizo. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Si ves a esa persona que está pasando por una necesidad, acércate con ella, acércate con él y comparte lo que puedas. No necesitas pedir permiso, no necesitas buscar quién te lleve. Si necesitas apoyo de algo, de alguien, pues vas y lo buscas. Pero no es necesario que lo andemos anunciando de que, sí, yo hice esto y miren, porque yo soy mejor creyente. No hace falta. Dice el Señor, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y dice el versículo 1 de este capítulo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El libro de Romanos, la carta a los Romanos, bastante extensa y habla acerca del tema del pecado, de la vida de los creyentes y cómo por ahí andan ahí dispersos. Por eso este texto que leíamos en Santiago, la amistad con el mundo no le agrada a Dios. Y Pablo escribe a los romanos precisamente ante esa situación de decir, no debemos mezclar una cosa con la otra. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, si queremos más perdón, pues vamos a pecar más. Dice Pablo, no hace falta nada de eso. Dice el versículo 12 del capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No debemos dejarle lugar al pecado en nuestras vidas. La amistad con el mundo no le agrada a Dios. No debemos dejar
que el pecado comience a invadir nuestra vida, nuestro corazón, que el pecado comience a entrar a nuestro hogar. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice el versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No debemos nosotros prestarnos a estar cometiendo pecado. No debemos presentar, dice, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No tenemos que darle lugar al pecado en nuestra vida. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios vivos de entre los muertos. Es decir, que nuestra vida, que nuestro cuerpo enteramente agrade a Dios. Presentarnos como vivos de entre los muertos. No presentarnos al pecado, no estar participando en el pecado, sino por el contrario, presentarnos delante de Dios. Vivir nuestra vida entregada al Señor. Vivir nuestra vida grata delante de Dios. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentar también nuestros miembros, nuestro cuerpo delante del Señor, dice, como instrumentos de justicia. No para aprovecharte de los demás, no para estar buscando que a alguien no le den lo que tú consideras que no le corresponde. No, dice, para que hagas también justicia. ¿Cuál justicia? La del Señor. Presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentar nuestros cuerpos delante del Señor como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 12, aquí un poquito adelante. Capítulo 12, y comienza diciendo Pablo a los hermanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Les digo, Pablo no escribe a un pueblo incrédulo, a un pueblo ignorante. Pablo está escribiendo a los creyentes que están en Roma. Dice, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que lo que nosotros hacemos sea agradable delante del Señor. Que lo que nosotros hacemos sea grato delante del Señor. Que lo que nosotros deseamos sea para agradar al Señor. Dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué decía el versículo 1? ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 6, allá donde leímos hace un momento? ¿Vamos a pecar más para que la gracia abunde? No. Dice, lo que tienen que hacer es presentar sus cuerpos en sacrificio vivo delante del Señor. Y no deben conformarse a las costumbres, dice, de este siglo. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir,
que se nos cambie la forma de pensar y entendamos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Regresamos a Santiago, capítulo 4. Y bueno, ya sabemos por qué Santiago escribe: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dice el versículo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es decir, si nosotros hemos dado ese paso de obediencia delante del Señor, nosotros le pertenecemos. Y dice la palabra, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Es decir, si el Señor ve que te estás desviando, obviamente el Señor va a sentir ese celo, porque estás apartándote del compromiso que hiciste. Estás apartándote de ese hogar, dice, y estás adulterando tu vida. El Espíritu que el Señor ha puesto en nosotros nos reclama para el Señor. No debemos desviarnos. Hemos hecho una decisión, hemos tomado una decisión de seguir a Cristo, y esa debe ser nuestra vida cada día. Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces ya leímos hace un momento, después de la soberbia viene el quebrantamiento. Después de la soberbia viene el quebrantamiento. Dice, y después de la altivez de espíritu viene la caída. Pero Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso dice, es mejor compartir con los humildes, humillarte con los humildes, que estar repartiendo despojos con los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En estos textos siguientes, Santiago nos plantea 5 maneras de acercarnos a Dios. Si realmente quieres vivir tu vida apartada del mundo, quitar esa amistad con el mundo y que tu amistad sea con el Señor, dice, sométanse pues a Dios. Sométanse pues a Dios. Debemos rendirnos a la voluntad del Señor. Debemos rendirnos a la autoridad de nuestro Señor. Sométanse pues a Dios. Sométanse pues a Dios, a su voluntad y a su autoridad. Y dice posteriormente, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someternos a Dios y resistirnos a las tentaciones que pone Satanás. Entonces, si nosotros queremos tener esa vida delante del Señor, queremos fortalecer esa amistad delante de nuestro Dios, dice, pues sométanse a la autoridad del Señor.
Sométanse a su voluntad. Es el primer paso para dar, acercarnos a Dios, obedecerle. Dice, y enseguida pues también vete alejando de Satanás. Vete alejando de esos malos deseos. Versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes, dice Santiago. Pecadores, limpiad las manos. Todos aquellos que hemos pecado, debemos de presentarnos con manos limpias delante del Señor. Todos aquellos que hemos cometido pecado, dice, límpiense las manos. Debemos de quitar el pecado de nuestra vida. Debemos limpiar nuestra vida de ese pecado que nos acecha. Pecadores, limpiad las manos. Debemos de quitarnos esos deseos de pecar por esos deseos de estar delante de Dios, de permanecer puros delante del Señor. Dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad también vuestros corazones. Si a veces sí tienes ganas de estar delante del Señor, pero a veces no tienes ganas, o sea, tienes doble ánimo. Dice, pues también purifiquen sus corazones. Convénzanse de lo que quieren. No estén jugando a ser tibios. Si vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9, afligíos y lamentad. Afligíos y lamentad y llorad delante del Señor. Sí, a veces tenemos que venir y derramar nuestro corazón delante del Señor. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Dice el Señor ahí en el sermón de las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que pasan por aflicción. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Esas son las indicaciones que da Santiago a la iglesia. Y dice, si ustedes quieren estar en una relación delante del Señor, dice, aquí están las indicaciones. Sométanse a Dios, resistan al diablo, acérquense a Dios, sométanse a su autoridad y a su voluntad. Límpiense del pecado, purifíquense. Afligirnos, llorar, arrepentirnos delante del Señor, humillarnos delante de Él. Dice, y Él os exaltará. Quiero que regresemos a Santiago capítulo 3. Dice el versículo 14 de Santiago 3. Perdón, pero es que mi garganta ya se cansó.
Santiago capítulo 3, y dice el versículo 14 donde leímos hace un momento: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Dice el versículo 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Tengo por aquí una nota en Jeremías capítulo 9, versículo 23, que quiero compartir con ustedes. A ver, aquí se me cambió. Dice el versículo 23 de Jeremías 9: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tenía por aquí una definición que daba acerca de la sabiduría. Y decía: sabiduría es entender el conocimiento del Señor. Se los había compartido el día jueves. Sabiduría es entender el conocimiento del Señor. Y regresando a Santiago, en el versículo que estábamos leyendo ahorita, capítulo 4. Santiago capítulo 4, y en el versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Santiago nos llama con esto a decir: no es necesario que estemos en conflicto unos con otros. No es necesario que estemos en conflicto unos con otros. No es necesario que estemos peleando. Dice: porque nos volvemos jueces. Nos volvemos jueces y eso no está bien. Nos volvemos jueces y eso no es de nosotros. A quien le corresponde la justicia es al Señor. Ya encontré por aquí mi nota, creo, que tenía acerca de la sabiduría. Déjenme reviso. Aquí está. En Eclesiastés capítulo 8, porque no quería quedarme con ese pendiente. Eclesiastés capítulo 8.
Dice la palabra del Señor: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Y dice la nota de este texto: la sabiduría es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios y saber cuál es el mejor curso de acción que se debe tomar. La sabiduría es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios y saber cuál es el mejor curso de acción que se debe tomar. Muchas personas se fijan en los demás, en saber cómo están, cómo son. Y en ocasiones esas cualidades de las personas pues llegan a causar admiración. Por eso dice aquí que la sabiduría, que es una de las cualidades que las personas a veces admiran de otras personas, dice es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios y saber cuál es el mejor curso de acción que se debe tomar. Regresamos a Santiago, allá donde estábamos leyendo. Santiago capítulo 4. Y ya casi estamos terminando. Que la forma de actuar de nosotros sea recta delante del Señor. Que la forma de actuar de nosotros sea como le agrada a nuestro Dios. No con prejuicios, no con codicias, no con conflictos. Dice, sino apoyándonos unos a otros. Hermanos, dice el versículo 11, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. Y regreso al capítulo 3 y versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Desde dónde hasta dónde abarca este pasaje que leímos de Santiago 4? Vean todo lo que, haciendo un repaso, todo lo que estuvimos abordando en este capítulo 4 de Santiago. Comenzamos acerca de los conflictos y las guerras. ¿Y de dónde vienen? Dice, de los deseos del corazón. Y esos deseos de nuestro corazón nos están invitando a apartarnos del camino de Dios. Y ya leímos que la amistad con el mundo no le agrada a Dios. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Atender el llamado de nuestro Dios, someternos a Dios, someternos a su autoridad, a su voluntad, resistirnos a las acechanzas del diablo, humillarnos delante del Señor. Dice, y comportarnos de manera sabia en rectitud, evitando estar en conflicto con los demás, consagrando nuestra vida al Señor, teniendo esa capacidad de ver la vida desde la perspectiva del Señor. Debemos consagrar nuestra vida a nuestro Dios, alejarnos del pecado, quitar esa amistad con el mundo, es decir, no participar de esos deseos mundanos que rodean nuestra vida, sino comportarnos con rectitud delante del Señor. Les invito a cerrar sus ojos para orar a nuestro Dios.
Padre Santísimo, te agradecemos el amor que tú nos das. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque encontramos en ti conocimiento, sabiduría. Y queremos, Padre, actuar en tu voluntad, sometiéndonos, Señor, a tu autoridad, dependiendo completamente de ti, Señor. Queremos ser sabios, prudentes en nuestra vida, Señor, alejados del pecado. Pedimos, Señor, perdón. Pedimos que purifiques nuestras vidas, Padre. Pedimos, Señor, que guardes nuestra vida del pecado, que cuides nuestros pasos, que nos ayudes a limpiar nuestras manos del pecado, Señor. Queremos permanecer delante de ti, consagrados, Señor, delante de ti, sirviéndote, honrándote, Señor. Que nuestras vidas sean un sacrificio. Que nuestras vidas sean un sacrificio delante de ti. Queremos, Padre Santísimo, honrarte con nuestra vida, con lo que hacemos, Señor. Bendice, Padre, nuestras vidas y úsanos, Señor.